Hola, yo soy Armando Gutiérrez y este es un video sobre el crecimiento microbiano. En microbiología, el crecimiento se define como el crecimiento en el número de células. La bipartición o fisión binaria es el procedimiento por el cual una célula se divide para formar dos células iguales. El intervalo que transcurre en la formación de dos células a partir de una célula se llama generación, y el tiempo requerido para esto es el tiempo de generación o tiempo de duplicación. Cuando un cultivo se duplica de manera regular durante un intervalo de tiempo, se denomina crecimiento exponencial. Una gráfica aritmética del crecimiento muestra un incremento constante, mientras una logarítmica permite observar con respecto al tiempo cuando el crecimiento es exponencial y puede entonces calcularse el tiempo de generación. Podemos ver entonces que en la hora cero tenemos una célula, a la media hora tenemos dos células y así sucesivamente. Y de esta forma podemos hacer una gráfica aritmética, que es esta, y una logarítmica, que es esta, que nos permite observar el crecimiento de los microorganismos. El tiempo de generación es el tiempo requerido para que una célula se divida o una población se duplique. Si partimos de una célula, al cabo de una generación habrá duplicado su número, y así sucesivamente en cada generación. Como se puede comprobar, el crecimiento se produce en progresión geométrica. En la primera generación, 2 células, 2 generaciones, 4 células, 3 generaciones, 8 células, 4 generaciones, 16 células y 5 generaciones, 32 células. En cuanto a los tiempos de duplicación de cada tipo de microorganismo, tenemos aquí unos ejemplos. El más lento que tengo aquí es el Escherichia coli. Su medio son las glucosas, sales, y su tiempo de duplicación es 17 minutos, que es un tiempo relativamente corto si lo comparamos con el más lento que tenemos aquí, que es el Treponema pallidum, que se encuentra a su medio, son los testículos de conejo, y su tiempo de duplicación en minutos es de 1980 minutos para que se pueda duplicar. En base a esto podemos crear una curva de crecimiento de cada uno de los microorganismos. En esta curva tenemos la fase A, que corresponde al periodo de latencia o adaptación. No hay aumento significativo de la densidad celular, el crecimiento es asincrónico. La fase B es el periodo de crecimiento exponencial. El crecimiento es sincrónico y se alcanza la máxima velocidad de crecimiento. Posteriormente es la C, el periodo de retardo, desaparece el crecimiento exponencial y los microorganismos entran en estrés debido a que se empiezan a agotar los recursos. La fase D es un periodo estacionario, no hay cambios significativos de la densidad celular con respecto al tiempo. Existe un equilibrio entre los microorganismos vivos y muertos. Y por último, la fase E, que es la fase de muerte. Fase en la que el equilibrio desaparece y predominan los microorganismos muertos. No hay nutrientes para el recambio y las condiciones del medio de cultivo son adversas para el crecimiento. En cuanto a la temperatura, tenemos en esta gráfica el punto 1, que lo llamamos la gelificación de la membrana. Los procesos de transporte se llevan a cabo lentamente y no hay crecimiento. Conforme aumenta la temperatura, aumenta también la velocidad de crecimiento. Las reacciones enzimáticas aumentan su velocidad. Aumentamos más la temperatura y llegamos a la fase 3. Las reacciones enzimáticas se llevan a cabo a su máxima velocidad. Y si aumentamos aún más la temperatura, la desnaturalización de proteínas y membranas citoplasmática o lisis lenta, o sea que los microorganismos empiezan a morir lentamente debido al incremento excesivo de la temperatura. Entonces podemos dividir las bacterias o los microorganismos también dependiendo de las temperaturas que soportan. Por ejemplo, tenemos los psicrófilos, que están entre los 0 y los 10 grados centígrados con una tasa de incremento superior en los 4 grados. Después vienen los mesófilos, que
que están entre 10 y 50 grados centígrados. Los termófilos entre 40 y 70. Los hipertermófilos entre 65 y 98. Y los hipertermófilos extremos, que son entre los 90 y los 105 grados centígrados. Aquí tenemos otros ejemplos en la clasificación de microorganismos de acuerdo a su temperatura óptima de crecimiento. Y dice que los microorganismos que crecen a temperatura ambiente pero causan contaminación en condiciones de refrigeración, es la misma tabla que ya habíamos visto pero escrita. Aquí tenemos más ejemplos de cuáles son los microorganismos que resisten ciertas temperaturas, desde los más fríos hasta los más calientes. Cada uno tiene resistencia a sus propias características de temperatura. Y en cuanto a los microorganismos patógenos, como el E. coli, la Candida albicans, los Trichomonas vaginalis y el Helicobacter pylori, se desarrollan generalmente o se desarrollan más fácilmente entre los 10 y los 60 grados centígrados. Son las temperaturas a las que mejor pueden multiplicarse estos microorganismos. Y en el caso del pH, también se pueden clasificar. Tenemos los acidófilos, los neutrófilos y los alcalófilos. Tenemos aquí un ejemplo. En cuanto al oxígeno, los vamos a dividir en los aerobios y anaerobios. Dentro de los aerobios están los aerobios obligados, que necesitan el oxígeno para subsistir. Después vienen los facultativos, que crecen mejor en presencia de oxígeno, pero no es tan indispensable. Y los microaerofílicos, que requieren bajas concentraciones de oxígeno para desarrollarse. Y tenemos los anaerobios, que son los aerotolerantes, que no requieren oxígeno, pero crecen o pueden crecer en su presencia. Y los obligados, que el O2 es letal para su desarrollo y pueden matarlos si se encuentran en un ambiente que contenga oxígeno. Y sería todo. Muchas gracias por ver mi video.